Lectura interpretada del antibiograma. Mi nombre es Jorvi Henderson, soy médico residente de infectología del Hospital Nacional Eduardo Revalletti Martínez. El antibiograma, o como nombre más correcto, prueba de susceptibilidad antimicrobiana, vendría a ser el reporte de el perfil de resistencia de un agente bacteriano, o en palabras más sencillas, vendría a ser la suma de la resistencia intrínseca con la resistencia adquirida que no conocemos y que vamos a determinar a través de la interpretación de este reporte. Entonces, decimos que la lectura interpretada del antibiograma es ciencia porque debemos conocer los perfiles de resistencia intrínseca de las bacterias. Asimismo, debemos tratar de conocer los mecanismos de resistencia probables que pueden adquirir. ¿Y por qué decimos que también es arte? Porque a través de la combinación de todos estos antibióticos me va a permitir a mí formar e inferir en los diferentes tipos de fenotipos que se pueden presentar. Para yo poder hacer una correcta interpretación del antibiograma, debo tener pasos ordenados y secuenciales. Primero, debo siempre determinar que estoy frente a una infección. Parece sencillo, pero en la práctica clínica es un poco diferente. Asimismo, determinar la fuente por la cual se ha aislado el agente bacteriano. Una vez identificado el microorganismo, debo de determinar el rol patógeno del mismo, determinar si realmente es el agente causante de la infección o de lo contrario un colonizante o un contaminante. Posterior a ello, debo de reconocer el perfil de resistencia natural del mismo y también mi epidemiología local a través del mapa microbiológico. Una vez tenido estos conocimientos previos, debo pasar a identificar los fármacos marcadores, que vendrían a ser aquellos antibióticos que nos pueden indicar el mecanismo de resistencia. Posterior a ello, voy a formar, denominar el fenotipo al cual nos estamos enfrentando, que me va a permitir determinar qué opciones terapéuticas puedo utilizar. Entonces, a medida de ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos un cultivo de tejido óseo de un paciente con un diagnóstico de una espondilodicitis. Como segundo paso vamos a tener que el aislamiento es un Staphylococcus aureus. Cuando me refiero a Staphylococcus aureus, me pongo a pensar de que es una bacteria que no posee una resistencia intrínseca natural, pero este fenotipo sensible al antibiótico que se utilizó por primera vez, que fue la penicilina, ya es poco reportado en la actualidad. Entonces, actualmente, como vemos en nuestro mapa microbiológico, solo existe un 17% de susceptibilidad a penicilinas. Entonces, es un fenotipo que no vamos a encontrar con frecuencia. Dicho eso, también podemos ver que oxacilina todavía mantiene una susceptibilidad moderada de un 85%. Y en cuanto a los glucopéptidos como vancomicina y una oxacilinona como linezolid presentan la mayor susceptibilidad, un 100%. Ahora me toca determinar los perfiles, los antibióticos marcadores o los antibióticos claves. Entonces, ¿qué me determinan resistencias? Tenemos el antibiótico, primero la penicilina, que me estaría indicando la presencia de una penicilinasa.
y este fármaco marcador, que es la cefoxitina, de ser positiva me indica la presencia de de un gen, que es el gen MECA, que está codificando una nueva proteína de unión a la penicilina, la cual confiere resistencia a todos los beta-lactámicos excepto a cefalosporina de quinta generación. Vemos ahí que ahora voy a poder denominar o determinar al fenotipo de esta bacteria, que vendría a ser un Staphylococcus aureus fenotipo Fox de cefoxitina positivo o oxacilina resistente, o comúnmente conocido como un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ¿verdad? Mis opciones terapéuticas, como bien tenemos ahí varios tipos, va a depender tanto del sitio de infección, asimismo de la severidad del cuadro y también de la presencia de interacciones, reacciones adversas, alergias, uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el antibiótico. Entonces, ¿por qué es importante los antibiogramas y la interpretación clínica del mismo? Es básicamente porque eh, resistencia antimicrobiana no es un tema actual, es algo que se viene batallando desde hace muchos años. En el 2019 la OMS dio un pronóstico en la cual nos indicó que aproximadamente 10 millones de muertes van a ser producto de bacterias multiresistentes para el año 2050, y no solo eso, sino que 28 millones de personas van a pasar al grupo de pobreza extrema. Entonces, todo ello nos lleva a nosotros a replantearnos y utilizar esta herramienta tan importante que es el antibiograma, que me permite elegir el mejor antibiótico, tanto de manera empírica como en el manejo definitivo, en la cual es una herramienta en la toma de decisiones porque me va a permitir a mí ajustar la terapia de acuerdo al perfil de susceptibilidad y así mismo disminuir la presión selectiva, que dicho en palabras sencillas es básicamente evitar el aumento de la prevalencia de estas infecciones multiresistentes a los antibióticos. Con mensaje final, no muy alentador, pero es la realidad que en esta batalla contra estas bacterias eh, es una batalla que nunca ganaremos. Estas bacterias han desarrollado mucho antes de la existencia de los humanos mecanismos de resistencia para sobrevivir al ambiente. Entonces, por cada antibiótico nuevo que se genera, estas bacterias también producen nuevos mecanismos de resistencia. Por lo tanto, nos llama a la reflexión y a replantearnos cómo debemos afrontar en un futuro eh, la resistencia antimicrobiana, haciendo uso de esta herramienta tan útil como es el antibiograma. Muchas gracias.